¿qué es la participación electoral? ¿Qué significa la participación electoral? La participación es una de las formas fundamentales hoy dentro de la democracia representativa de participación en la toma de las decisiones políticas, ¿no? Mediante procesos electorales, que son de diferentes tipos. Siempre estamos pensando en el voto, pero no únicamente es el momento del voto a representantes. Tenemos otras formas que también participamos como ciudadanos de manera electoral y tomamos otro tipo de decisiones. Vamos a, ¿quién puede participar? En el caso mexicano, y esto es importante, tenemos que ser ciudadanos y la ciudadanía, mayores de 18 años, es la condición, pero la ciudadanía está fundada en que seamos nacionales, mexicanos por nacimiento, es decir, nacer aquí o nacer de padres mexicanos, madre, padre mexicano, o por naturalización. Aquí hay un problema, ya empezamos a tener un problema acá serio, y es un problema que no solo es de México, sino de muchos espacios y lugares, que es, y más es un problema de la actualidad, donde miles y miles de personas que se viven en este mundo global de manera como migrantes no tienen formas de tomar decisiones políticas en los lugares donde están. Pensemos en los miles y millones de mexicanos que no están legalizados en Estados Unidos. Sí pueden participar electoralmente en México, pero no pueden participar allá cuando viven allá hace 10, 20, 15, 30 años. Y no han podido ser legalizados nunca, aunque nadie es ilegal en ningún país, pero sabemos cuáles son las políticas de fronterizas, de estados nacionales, territoriales, que se fundaron a partir del siglo XIX o se fueron fundando, y que cada vez hoy es el mayor nivel de exclusión de participación política en los espacios territoriales globales del mundo hoy. Eso es una primera crítica. Pero bueno, volvamos a los procesos electorales. ¿Cómo se participa en estos procesos electorales? Bueno, al final esto es parte de los llamados derechos políticos. ¿Cuáles son los derechos políticos? Siempre se habla de los derechos humanos y se dice en general y se dice que son generacionales. No son generacionales, realmente han sido construcciones y reivindicaciones históricas y de luchas sociales durante mucho tiempo, y realmente lo que tienen es una división un poco didáctica, ¿no? Civiles vinculados a la vida, a las libertades, políticos vinculados a la participación política, al acceso a la información, sociales vinculados a derechos económicos como los laborales o culturales, ambientales, o a bienes fundamentales como el agua, la salud, la educación, la alimentación, la vivienda, porque además todos no tienen jerarquía, son interdependientes, indivisibles, indisponibles, universales para todas y todas las personas. Entonces, los derechos políticos son universales, pero tienen esta limitación también, como que ya les comentaba con el tema de las personas que si no tienen esa condición de ciudadanía no pueden participar. ¿Y qué implica? Implica participar en las decisiones políticas, en la comunidad política. Y participar en la comunidad política, ya como ciudadanos y ciudadanas hoy, parte del hecho de tener acceso, un acceso físico, con calidad, es decir, con suficiente información, información veraz, información que no esté manipulada y sin discriminación alguna, es decir, que a nadie esté minusvalorado y preterido un proceso de participación. Siempre y cuando se cumplan los requisitos legales, que siempre hay algunos para tener determinados cargos, etcétera, etcétera. Y bueno, el fundamental, que es tener 18 años, esa mayoría de edad. Implica derechos y deberes participar políticamente, no solamente derechos. En México no es obligatorio ejercer la participación política, por ejemplo, el voto, pero no tienes una sanción. Es un deber ciudadano, pero no implica una sanción. Hay países que sí tienen sanciones con respecto a esto. ¿Y cuáles son estos derechos? Bueno, votar y ser votado. El voto es un voto libre, directo, secreto, único, que quiere decir es que no debe ser coaccionado, que no nos deben obligar a votar por otra persona. Directo es que se debe hacer, bueno, por lo menos muchas de las instituciones y muchas de las representaciones que elegimos son directas, como la presidencia, como los diputados, senadores, ojalá como las entidades estatales, ojalá pudiéramos, el sistema parlamentario ejecutivo es el que es directo, ojalá pudiéramos tener
todo lo posible que sean votaciones directas y de disputa directa para los representantes. Y es secreto y es único, uno puede votar una sola vez en cada ejercicio. También uno tiene derecho a ser votado, uno tiene con determinadas características, uno tiene derecho a ejercer esos cargos públicos si es votado y a participar en todo tipo de organización electoral. No podemos pensar que la participación electoral se puede reducir a que cada 3 años o 6 años vayamos a hacer un proceso electoral. Ese es el punto en el que quiero centrar también este diálogo, para que tenemos que pensar también lo electoral no como elecciones únicas y exclusivamente, sino como esa condición de ciudadana de participación activa. Y en este sentido hay toda una serie de procesos en los cuales nosotros como ciudadanos con esa categoría de electores también podemos participar y tener una posición activa desde el punto de vista de la democracia, más allá de esa representación y ese momento electoral, sino en las decisiones políticas fundamentales. ¿Cuáles serían estas? Por ejemplo, las consultas populares, que en México ya hoy están establecidas como temas de trascendencia nacional, regional, son las que se disputan y que debe haber una discusión informada, no manipulada, que se puede volver en algún momento un recurso plebiscitario. ¿Qué es un plebiscito? Un plebiscito es una votación que puede ser nacional o regional sobre un tema de mucho interés específicamente, ¿no? Un tema, una política pública, un tema económico, un tema de seguridad, un tema que nos interese a todas y todos. Les decía, puede ser nacional, puede ser regional. Hay una serie de requisitos establecidos en la Constitución y las diferentes leyes de nuestro país, pero ¿por qué se puede volver plebiscitario? Porque justamente si participa el 40% de la lista nominal de electores, es vinculatoria la decisión de la consulta. Esto implica unos 38 millones de mexicanos aproximadamente, lo cual es un ejercicio muy amplio y de mucho rigor, lo que hace que esa consulta tenga límites. Y límites me refiero porque justamente, y aquí voy a otros procesos, porque si tuviéramos regulado, por ejemplo, el referéndum, el plebiscito, como procesos específicos diferentes, que podrían ser convocados por determinadas vías, tendríamos muchos más mecanismos de democracia directa que usar como un proceso de participación electoral y de las decisiones políticas. El plebiscito les decía que es sobre temas específicos. Un referéndum tendría que ver con una disposición normativa completa, como un código, una ley, la misma constitución, etcétera. Y no son mecanismos establecidos en México sencillamente porque lo que ha primado es esa democracia representativa de baja intensidad, y justamente en los últimos años lo que se está intentando es hacer ese sistema mixto y cada vez más participativo de nosotros como ciudadanos y ciudadanas. Bueno, otros procesos de control popular que podemos tener y que también implican evidentemente una participación electoral son la revocación de mandato, que ya está establecida, que el límite es que solo es al presidente de la República, y tenemos muchísimos otros cargos de elección popular y directa que no se pueden hacer o no están establecidos aún. Esta propia rendición de cuentas, que al final quienes participan son esa ciudadanía electoral o deberían participar de esa ciudadanía electoral que elige al representante, y que debería ser, como ya he dicho en otros momentos, periódica, de escrutinio público, dialógica, que se puede interpelar al representante. También el referéndum, como ya comenté, el plebiscito, podrían todos estos establecerse de maneras diferenciadas y que no están regulados específicamente estos dos últimos. Y evidentemente, para concluir, debemos ir más allá de ese momento único electoral. Sabemos cómo está establecido, debemos ser conscientes a la hora de participar en esas elecciones, también de qué tipo de representante elegimos, de que no haya momentos de corrupción, ni mucho menos en los procesos electorales, de que seamos conscientes de que ese voto es un derecho que tenemos y que repercute mucho en las decisiones y las formas de vida futura que tenemos como comunidad, y que justamente la participación electoral no se puede reducir a ese momento electoral, sino mucho más allá al control popular y a las tomas de decisiones activas de la política nacional o regional.